queridos hermanos y hermanas, la palabra de Dios es para nosotros espíritu y vida. Es como una lámpara encendida que alumbra cada paso de nuestra familia, de nuestra historia, y nosotros estamos llamados a acogerla con fe, a acogerla en nuestra vida, a convertirla en modo de ser, en existencia concreta. Estamos leyendo en el capítulo 1 de Lucas que Lucas ha emprendido la tarea de poner por escrito los relatos y hechos de lo que se ha cumplido en medio de ellos. Es decir, él ha tomado de los testigos oculares que acompañaron a Jesús y dice: y quiero convertirme también en servidor de la palabra, ofreciendo a todos ustedes lo que he resuelto escribir. Y luego pasamos al capítulo 4 de San Lucas y nos encontramos en la sinagoga de Nazaret. Y allí Jesús, el hijo del carpintero, el nacido de la Virgen María, el que es la palabra, dice el evangelista Juan, que se hizo hombre y habitó entre nosotros, llega a la liturgia de los sencillos, del pueblo de Dios, en esa sinagoga, allá en Nazaret, en Galilea. Le entregan el libro, lo desenrolla y encuentra el pasaje del profeta Isaías. Es un pasaje que Jesús lo toma, lo lee a todos los que están allí en la sinagoga, y sucede igual que está sucediendo hoy en el corazón y en la vida de cada uno de nosotros. Palpitamos de emoción escuchando a Jesús y tenemos los ojos fijos en Él. Y allí Jesús hace la más corta homilía, la más breve, pero más contundente y esperanzadora que pudiéramos encontrar en la Sagrada Escritura. Jesús, en su breve homilía, dice: hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Pues la palabra es viva, la palabra es eficaz, la palabra no es algo del pasado, la palabra es algo para el hoy de su vida y de nuestras comunidades. Entonces permítanme, queridos hermanos y hermanas, que en este domingo de la palabra de Dios les diga con todo el corazón y con convicción que Jesús de Nazaret es la palabra con espíritu y vida, que produce alegría, unidad y esperanza. Jesús de Nazaret es la palabra que hoy nos ofrece alegría. Así lo vemos en la primera lectura. El libro de Nehemías nos está contando que el pueblo que estaba destruido, que había sido exiliado, que había sufrido socialmente, espiritualmente y culturalmente, necesitaba reconstruirse. Habían estado en el exilio, la ciudad estaba en ruinas, sus familias estaban empobrecidas, la violencia los había dejado a ellos con profundas heridas. El exilio los había separado de la tierra que Dios les había dado. Léanlo ustedes, capítulo 8 del libro de Nehemías. Y allí el pueblo de Dios en torno a la palabra, y está el servidor de la palabra, que es el sacerdote Esdras, empieza a proclamar la palabra, y el pueblo está de pie, escuchando, atentos, palpitantes en su corazón, y se conmueven hasta las lágrimas, lloran escuchando la palabra de Dios, porque saben que ese no es un Dios castigador, que es un Dios cercano, que está empezando una nueva etapa en la vida de este pueblo que ha sufrido tanto. Y entonces el profeta, el sacerdote Esdras les dice: hoy no es un día para llorar, hoy es un día para la alegría, que la alegría del Señor sea su fortaleza. Y esto quiero decírselo a ustedes, queridas familias, que la alegría del Señor sea su fortaleza. Por eso cada domingo es domingo de la palabra, pero el Papa ha querido que el tercer domingo del tiempo ordinario sea un domingo especial para acoger la palabra de Dios. Y quiero dirigirme a todas las familias del Catatumbo y de las zonas de Colombia afectadas por los grupos violentos, por los grupos armados.
la palabra del Señor sea su fortaleza y su alegría para reconstruir su vida, para reconstruir su cultura, para reconstruir su región. Le agradezco a los sacerdotes, a las religiosas, a los laicos, a mis hermanos obispos que están en las regiones de conflicto, no solamente en los territorios periféricos, sino en las grandes ciudades como Bogotá, acompañando a los que están sufriendo, acompañando al pueblo para reconstruir su vida. Por favor, hermanos del Catatumbo y de las familias de las regiones afectadas por la ignorancia de los violentos, porque es un signo de ignorancia destruir la vida, quitarle la alegría, quitarle la paz a una región y a unas familias, es un signo de ignorancia. Ignorando la dignidad que tienen las personas, ignorando la belleza de la vida, ignorando que la guerra lo único que nos trae es derrota, desastre, muerte, luto y sufrimiento. Por eso, nuevamente, a la luz de la primera lectura, decimos: Jesús de Nazaret es hoy la palabra que nos ofrece alegría y que reconstruye nuestra vida, nuestras regiones y de manera especial aquellas regiones azotadas por la violencia. Y quiero decirle a hombres y mujeres de los grupos armados violentos que se enfrentan y no respetan la vida de los más pobres: nosotros no los vemos a ustedes, hermanos y hermanas, como los destructores, los vemos también como hermanos, como hijos de Dios. A ustedes también va dirigida la palabra, para que se desarmen, para que desarmen el corazón, para que paren la violencia y para que respeten la vida, de tal manera que la alegría del Señor también llegue al corazón de ustedes y de violentos y perseguidores se conviertan en artesanos de la vida y de la paz. Segundo punto, Jesús de Nazaret es la palabra que hoy nos lleva a la unidad. La segunda lectura nos está diciendo hoy la carta a los Corintios que el Espíritu lleva desde los distintos dones y carismas a la unidad del pueblo de Dios. Qué bonita es una familia donde todos tienen distintos dones y carismas, pero todos se complementan. Qué hermosa es una comunidad parroquial donde cada uno con los dones y carismas que ha recibido se pone al servicio de los otros para vivir la unidad en medio de la diversidad. Jesús de Nazaret es la palabra que hoy nos lleva a la unidad en la diversidad, porque todos nosotros somos cuerpo de Cristo, pueblo de Dios en camino, peregrino de la esperanza. Y tercer punto, Jesús de Nazaret es hoy la palabra que está en misión permanente y que engendra esperanza. Sí, la misión de Jesús engendra esperanza. Ese sábado, cuando Jesús entró en la sinagoga de Nazaret y tomó el rollo y abrió al profeta Isaías y después dijo: esta palabra se cumple hoy, es porque realmente Él es la palabra que nos llena de esperanza. Dice Jesús 4 cosas. Primero, me ha enviado a evangelizar a los pobres. Y entonces tendríamos que hacernos la pregunta: ¿realmente me siento pobre? ¿Me siento familia y persona pobre? ¿Necesito de la riqueza de Jesús? ¿Necesito de su palabra y de su misión? Jesús es mi gran esperanza en medio de la pobreza. Segundo, Jesús dice: me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos. Tengo necesidad de la libertad que solo Jesús me puede dar. Esa es la verdadera libertad, esa es la verdadera liberación. Jesús es mi gran esperanza. Tercero, nos dice Jesús a nosotros: me ha enviado, me ha ungido y me ha enviado a dar la vista a los ciegos. Reconozco mis cegueras. Puedo decirle a Jesús, como el ciego Bartimeo en el camino de Jericó: Señor, que yo vea. Jesús es mi gran esperanza. Él llena de luz mi vida y mi familia para que no caminemos a tientas.
Y cuarto, Jesús dice, me ha enviado a poner en libertad a los oprimidos. Me descubro realmente oprimido, y cuando me descubro oprimido, clavo mis ojos en Jesús y pongo mi esperanza en Él para encontrar en Él mi paz interior. Cuando una persona quiere ser constructora de paz en la familia y en la región donde vive, empieza por reconocer que necesita la libertad para no ser oprimido por distintas formas de odio y de violencia. Jesús es mi gran esperanza. En Él encuentro la verdadera paz interior. Retomemos. En el domingo de la palabra de Dios, Jesús de Nazaret es la palabra con espíritu y vida que nos produce alegría. La alegría del Señor sea la fortaleza de su familia. Segundo, Jesús de Nazaret es la palabra que hoy nos lleva a la unidad en medio de la diversidad para complementarnos y tejer la fraternidad. Y tercero, Jesús de Nazaret es la palabra que hoy, con espíritu y vida, realiza una misión que engendra esperanza, porque ha sido enviado no para castigarnos, no para condenarnos, sino para mirar a los pobres de toda condición y levantarnos y darnos la esperanza, la alegría y la vida nueva. Que el encuentro con Jesús en el pan de vida que vamos a ofrecer en el altar alimente nuestra esperanza. Amén. Nuestra plegaria, unida a la oración del Santo Padre, el Papa Francisco, orando por el Catatumbo, orando por todas las regiones que sufren la violencia y el desplazamiento, orando por todas las regiones del mundo que están en guerra. María, nuestros días amanecen sin alegría, sin techo, sin pan. María, protectora de los desplazados, acompáñanos. Míranos, Madre, escucha nuestro clamor, enjuga las lágrimas de los niños y de los ancianos. Estamos agobiados por la guerra, somos desplazados a la fuerza, lo dejamos todo, la tierra, la casa, los trabajos y los anhelos. Está herida nuestra alegría, el horror de la violencia amenaza nuestra vida y nos arrebata el canto. María, Madre de los campesinos, nuestra esperanza eres tú. María, consoladora de los heridos, la medicina contra el odio eres tú. María, Madre de los desplazados, la fortaleza para no rendirnos en la lucha por la vida, eres tú. Escucha nuestra oración, enjuga nuestras lágrimas, desarma los corazones, ayúdanos a vivir en paz. Amén.